Los periodistas. Maestro Noé Balanque Bautista, qué bonita guayabera trae usted hoy. Linda ella, ¿verdad? Bien, usted muy elegante. Pues ¿Compra o acorde regalo? con la regalo. Ándale, Un ¿quién? regalo A ver si de presentas. la familia. A ver si presentas aquí te la regalo. Sí, para que A que sea regale otra. igual de espléndida, ¿verdad? Si quieres te doy mi talla. Sí. Bueno, pues cuéntame. Pues- ¿Qué vamos a hablar esta semana del...? Pues el día de ayer, domingo Ayer fue el Día 15 de del Maestro, mayo, muchas se felicidades, celebró caray. el Día del Maestro, un Día del Maestro más. Y más allá de celebrar a la figura del maestro, que de eso vamos a hablar hoy, pues también nos plantea un poco qué es lo que está sucediendo con la educación, ¿no? Con la reforma educativa y algunas interpretaciones detrás de la reforma educativa. Yo he hecho una analogía entre el oficio, porque para mí el ser maestro es un oficio, ¿no? Con el oficio del campesino. Es decir, maestro y campesino hacen cosas muy parecidas, similares. El campesino trabaja la tierra, labra, le saca lo mejor a la tierra y es el alimento, el sustento para seguir viviendo, para la vida. Para eso tiene que tener paciencia, conocimiento, esperar la época de la cosecha, etcétera, ¿no? Y el maestro hace lo mismo. Tiene una tierra que a veces no es fértil, a veces es árida, a veces está bien, necesita de agua, que en este caso son los conocimientos, los libros, necesita de una técnica para poder regar, para poder labrar, que es toda la parte pedagógica, necesita de herramientas, desde la infraestructura, un aula, la tecnología, etcétera, y tiene a las semillas que son sus alumnos. En la medida que procure esa siembra, ese cariño que los campesinos le tienen a la tierra, la mayoría de los campesinos tienen muchísimo apego a la tierra, mucho cariño, la ven como la madre, ¿no? En la medida en que el maestro también le tiene cariño a esa tierra, que en este caso es la educación, y sepa escoger las semillas, plantarlas bien, cuidarlas, cosechará frutos, ¿no? Que en este caso son buenos estudiantes, buenas personas para la sociedad, y veremos una mejor sociedad. Sin embargo, hemos visto y hemos hablado mucho en este espacio de los problemas que tiene la sociedad hoy. Vivimos en una sociedad de odio, vivimos en una sociedad muy pragmatista, que esa sociedad de odio y pragmatista se eleva hasta el poder, y que nos habla entonces de que hay una mala tierra, hay un problema educativo, de que las semillas no fueron bien sembradas. Pero no es un problema, ¿no te parece, solo del magisterio? No. Es un problema de la sociedad en el contexto de la nación mexicana, de la manera de ser de los mexicanos a principios del siglo pasado, a los de la posrevolución, a los de la entrada del México moderno, Miguel Alemán, aquella época, a lo de hoy. Sí, es sí. Es un sistema de complicidades y de corrupción en todo el país, en todos los sectores. Sí, en todos sí, los claro, niveles. claro. Sí, ¿Cuándo se había visto que un maestro tuviera que pasar a todos los alumnos para no quedar mal con los papás? A eso voy. O que la matrícula baje porque son muy exigentes en ese colegio. ¿Cuándo se había visto que un maestro hiciera de la educación un negocio? Porque las universidades, son un negocio. De todas las escuelas privadas, desde bueno, el todas de las escuelas niños privadas son un negocio. Hasta la todas. universidad, ¿no? No es la vocación lo que anima a esas personas. Exacto, a eso voy. Que yo no pienso que el contrabandista de droga o el narcotraficante o el contrabandista de las mercancías piratas o esto
tenga la vocación de ser corrupto, tenga la vocación de ser pirata, tenga la No, vocación no, de ser... no, No, es que le deja dinero, ¿o no? Y el valor que le da el dinero, que Claro. eso es educativo, Claro. ¿no? Es decir, el oficio de maestro, que debe de partir de un amor al oficio, como todo oficial, ¿no? Lo mismo el campesino, el carpintero. Hoy el maestro, sobre todo el maestro normalista, El ha calificado, perdido, ajá, el calificado. ha perdido ese amor al oficio, ha perdido esa vocación. ¿Hasta dónde el sindicalismo tiene la culpa de esto? Tiene mucho la culpa. Si bien el sindicato en su origen le dio muchos beneficios al maestro, y beneficios además merecidos, ¿no? Las siguientes generaciones Acabó por convertirse en una mafia. se fue por el poder. Bueno, una de las protagonistas está en la cárcel, ¿no? Claro, y fue una de las que echó a perder eso, porque los jóvenes que hoy estudian, salvo honrosas excepciones, que es el caso de Ayotzinapa, ¿no? De la escuela normal de Ayotzinapa, salvo esas excepciones, la mayoría de las escuelas normales están sobre la idea de que ser maestro es tener privilegios económico-materiales políticos y no la vocación de generar una sociedad mejor. Hoy día los maestros son famosos o porque hacen plantones, cierran carreteras o los asesinan. Sí. A los estudiantes normalistas, todavía no eran maestros, pero eran proyectos de maestros, los asesinan, los desaparecen, o son los operadores electorales de tierra para los partidos políticos. Hacen ganar a los políticos. Y recordemos, y eso aumenta el contubernio. Claro. Dos cochinos no se huelen. Y es el caso. ese es el caso. Recordemos que la educación tenía, yo creo que ya está perdiendo muchos, la nobleza de la construcción de una sociedad mejor, ¿no? En el sentido de que era esta vocación por crear mejores condiciones sociales, políticas, culturales, filosóficas también, ¿no? De pensamiento, de construcción de valores, lo que decías del narco, ¿no? Mejores familias, mejor sociedad. Recordemos los ideales de Vasconcelos, ¿no? Y de todo este grupo de maestros revolucionarios que se fueron a los lugares más difíciles y recónditos de México para crear una mejor nación, sobre todo en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y vete más atrás con Vasconcelos. Y vete más atrás con Benito Juárez. Con Juárez. Y hay una figura que a mí me gusta mucho de la relación entre un buen maestro y un buen campesino, que son Otilio Montaño y Emiliano Zapata, ¿no? Los ideales sí, como de si uno Zapata, fuera el protagonista ideológico del otro, ¿no? Y el otro el activista. Y el que claro. Y precisamente por eso a mí me parece que es interesante encontrar esta analogía entre campesino y maestro. Sí, es un buen ejemplo. Porque ellos hicieron el espíritu de la revolución, está en Zapata y en Otilio Montaño. O sea, acuérdate, por lo menos cuando yo era niño y soy mayor que tú, la fama, el prestigio que tenían los maestros rurales. Exacto. El maestro rural era un héroe de la nación. Mi abuela materna fue maestra rural y de ella aprendí mucho este espíritu de la vocación de ser maestro. Fue en la época de Lázaro Cárdenas, ella se fue cuando se hacen las escuelas rurales. Sí, y con todo la política de Vasconcelos, ¿no? Sí, bueno, inspirada ahí, pero ya sí. Una operación totalmente diferente. Sí, ya con el gobierno de Cárdenas. Pero Cárdenas tuvo una participación muy amplia en esto de la concepción de lo que era el prestigio del maestro rural. Y entonces el maestro rural que era un prestigio. No, claro, y no se iba por lo material. Inclusive pasaban épocas sin cobrar. Pues eran ¿no? ¿cómo decían en los discursos? Decían los apóstoles. Sí, apóstoles de la educación, ¿no? No, los apóstoles. Y hoy el maestro busca un privilegio político, de poder, pero mira, tiene todo el derecho, material. Tiene todo el derecho Claro. de ganar bien, sobre todo cuando ven que los de arriba roban a manos llenas. El problema es esta verdadera forma tan irregular del reparto de la riqueza.
El político roba y nadie lo castiga. El empresario roba y tiene el dinero para contratar a los abogados o a los fiscalistas para que no entre a la cárcel. Pero la señora que se roba una playera de la Comercial Se va a la Mexicana, cárcel. Estados Unidos, se va a la cárcel. Se va a la cárcel, sí. Sí, es una cosa que no está funcionando. O sea, lo que pasa con el magisterio es el reflejo de un iceberg que está en todo el país, del modelo de nación que no está funcionando. Si te fijas, estos políticos que roban, gente que está en el poder, que no tiene una ética clara en torno a conciencia del otro y la conciencia social y su papel histórico como políticos, porque tuvieron malos maestros. Si hubieran tenido buenos maestros o estudiaron en el extranjero, sí, porque traen un modelo de desarrollo de país y de nación y de sociedad los malos maestros, totalmente diferente, ¿no? Porque un buen maestro te genera de entrada amor a la por patria, resultados y no por sentido social, ¿no? Sí, hoy y la tendencia en la educación es la educación basada en competencias, es decir, en habilidades físicas, sobre todo, también habilidades intelectuales, pero que se traduzcan en lo físico, es decir, en la práctica, con el objetivo de generar una riqueza inmediata. Pero ya no es una educación basada en valores para la construcción de una mejor sociedad, de una sociedad justa, en donde todos participemos de manera justa en cuanto a nuestras capacidades para generar una sociedad armónica, una sociedad pacífica, una sociedad con una repartición justa de la riqueza. Y en eso el maestro puede ser un agente de cambio muy importante. Y lo es. Y lo vemos en otros países. Finlandia, por ejemplo. Finlandia, que es el país que tiene, de acuerdo a la OCDE, el mejor nivel de vida, también tiene la mejor educación. ¿Y sabes por qué? No lo sé exactamente, pues mira, con toda exactitud. Tengo unos amigos finlandeses y en esos países, no solamente Finlandia, en las partes nórdicas, en Suecia, sí, también. El maestro que recibe a los niños en el primero de primaria, el equivalente de nosotros, primero de primaria, se está con él, con esos alumnos, no un año. No un semestre. Sí, no, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta que sale de, no sé si de secundaria. De secundaria. De primaria porque, y en secundaria entra otro. Bueno, no, pero, porque es un la maestro, educación es continua, llegan hasta noveno grado. Bueno, que es. Ándale, es un maestro hasta noveno grado. Es un maestro que se pasa 9 años con la misma comunidad, salvo que se cambien de escuela, que se vayan a otra parte. Hay un conocimiento de los alumnos sobre la maestra o el maestro y del maestro sobre los alumnos, que es verdaderamente parte de la familia. Entonces hay una armonía. No quiere decir que sea un maestro sabelotodo que les da clases de todos, pero es el especie de prefecto, especie de titular del formador. Es la idea del formador. Habrá quien sea el especialista en matemáticas o en geografía o qué sé yo, pero el maestro del salón es fulano de tal. Es un formador de seres humanos. Y eso es lo que hace que sea una sociedad tan civilizada. Claro. Sí, y eso enseña eso nos respeto, hace falta. O sea, mira, países donde o ciudades donde no hay una campaña por recoger chicles de las banquetas porque la gente no tira el chicle. Países donde no hay papeleras porque la gente sería incapaz de tirar la papel basura en la calle. Donde no se venden discos pirata. En cambio nosotros aquí tenemos las papeleras a reventar. ¿Por qué? Porque son un adorno, son un mobiliario urbano para hacernos creer que las cosas funcionan y no hay la capacidad para recoger la basura. Claro. ¿No? Sí. O sea, son una serie de cosas que sí te asombran. La figura del maestro rural en México en esta época de Lázaro Cárdenas era muy parecida a la del maestro finlandés, que estaba con sus alumnos por lo menos toda la primaria. Los rurales, sí. Los rurales, sí. Mi abuela me contaba, ¿no? Que los 6 años de la primaria, ella era la maestra de los 6. Entonces, era la idea de formar. Sí. Formar no es no lo haces en 6 meses, no lo haces en un año, lo haces acompañando al sujeto en la medida años. Que lo que dicen los psicólogos, ¿no? Los terapeutas de la familia, que lo que no logres inculcarle a tus hijos los primeros 6 años, 7 años, olvídalo. Y ahí están los valores. Ahí están los valores. ¿no? Interesante. Muy bien. Entonces, el maestro, para mí, me parece que es un campesino, es un oficial,
que ara en la sociedad. Sí, y hoy la tierra está árida, no es fértil, y mucho de ello es la tierra que le entregaron, que el poder emanado también de una mala educación le está entregando a este campesino y sin herramientas. Sí, finalmente no es que sea cierto eso de que tenemos el gobierno que merecemos. El problema es que el gobierno es producto del pueblo que somos. Exacto. Bueno, Bueno, ya reflexionamos. sobre esto. Gracias, René. Digo, René, Noé. Sí, Nos vemos la próxima nos vemos semana. la semana pasada. Digo, la semana La que semana entra ya